Buenos días, contadores y contadoras de la historia. Hubo un México bárbaro, en el que los más pobres eran tratados peor que animales de carga, en el que el abuso de los más poderosos era ignorado y permitido. En ese México bárbaro, un hombre de Morelos dijo no más. Hoy, en la historia que no te cuentan, Emiliano Zapata, el caudillo del sur. 1. Su destino era la revolución. Emiliano Zapata, mejor conocido como el caudillo del sur, nació en Anenecuilco, en el estado de Morelos, el día 8 de agosto de 1879. A los 9 años fue testigo del despojo que padeció un grupo de campesinos por parte de grandes hacendados. A raíz de aquel evento, el pequeño Emiliano cuestionó a su padre sobre lo ocurrido. Este le aseguró que no se podía hacer nada, a lo que el chico replicó: ¿no se puede? Pues cuando sea grande haré que se las devuelva. 2. Un revolucionario desde antes de la revolución. Con tan solo 23 años, Emiliano Zapata ya había liderado un levantamiento en la ciudad de Yautepec para enfrentar al cacique Pablo Escandón, quien cometía muchos abusos en contra de los campesinos pobres de la región. El 12 de septiembre de 1909, Emiliano Zapata fue elegido presidente del Consejo Regente de Anenecuilco, cuya función consistía en defender las tierras del pueblo. A los 30 años se convirtió en dirigente agrario de Morelos. En aquella época se encargó de analizar documentos que acreditaban los derechos de propiedad de los pueblos sobre sus tierras. Asimismo, participó en reuniones celebradas en Villa de Ayala, cuyas reflexiones se plasmarían en el Plan de Ayala, una reforma agraria radical cuya consigna rectora era «La tierra es de quien la trabaja». 3. Chinameca, ¿un destino escrito? La hacienda de Chinameca, lugar donde cayó asesinado Zapata, fue fundada en 1899 e inaugurada en 1905. El lugar era sinónimo de muerte para los campesinos de Morelos. Los habitantes del pueblo de San Juan recordaban a su dueño como un hombre ambicioso y cruel. Había despojado de sus tierras a los habitantes de sus alrededores y tenía una excéntrica afición: criar perros carniceros. En los primeros años del siglo XX, el dueño de Chinameca contrató los servicios de un entrenador para convertir a sus perros en un arma en contra de los indios que merodeaban por la hacienda. En marzo de 1911, Emiliano Zapata casi pierde la vida en Chinameca. En los linderos de la hacienda sostuvo un enfrentamiento con las tropas federales del que logró salir bien librado. Desde aquel día, el caudillo del sur vio con cierto recelo la hacienda y a lo largo de 8 años de lucha procuró evitarla. 4. El héroe que se esperaba desde la conquista española. Emiliano Zapata es quizá el revolucionario más querido de todos, y la razón es muy evidente, pues la lucha que inició Zapata era una que se esperaba desde que los españoles conquistaron Tenochtitlán y todo el territorio que hoy es México: defender sus tierras, sus bosques, sus aguas y sus recursos naturales. Lucha que no logró solucionarse por completo tras la independencia firmada en 1821. En las décadas siguientes, tras la separación de España, México vivió casi todo el tiempo en conflictos armados como la intervención francesa, la guerra de reforma por la separación Iglesia-Estado o la invasión de Estados Unidos, por ejemplo. Esto duró hasta 1876. Fue hasta que Porfirio Díaz asumió la presidencia que empezó un supuesto periodo de estabilidad. Pero no hubo cambio para los campesinos. Muchos se veían obligados a trabajar como peones en las grandes haciendas porque carecían de tierras propias, y quienes eran propietarios no tenían dinero para cultivarlas. Con frecuencia las comunidades indígenas sufrían el despojo de sus terrenos, bosques y manantiales, a pesar de contar con títulos de propiedad emitidos desde el virreinato. La situación se agravó durante el Porfiriato. En Morelos, donde en 1879 nació Zapata, los dueños de haciendas e ingenios se apoderaron de miles de hectáreas de los pueblos para sembrar caña de azúcar. La lucha de Emiliano se centró en defender a los más pobres y en regresar las tierras a sus verdaderos dueños, un pendiente que desde hacía 300 años se hallaba latente. 5. Mejor revolucionario que perfumado. Contra de lo que muchos piensan, Zapata no era pobre. Los padres del caudillo del sur eran pequeños ganaderos y poseían algunas hectáreas de tierra, a diferencia de la mayoría de sus vecinos que trabajaban en los cultivos de las haciendas. Esta condición le permitió una vida sin privaciones, incluso con algunos lujos, como asistir a corridas de toros o peleas de gallos, cuenta el historiador Adalberto Santana. Pero como otros propietarios de tierras, Zapata también sufrió el acoso de los grandes hacendados. En 1910, cuando estalló la revolución, más del 80% de los campesinos mexicanos no tenían tierras. La lucha de Zapata era para recuperarlos, y por ello en poco tiempo miles de personas se integraron al Ejército Libertador del Sur, como se llamó su grupo armado. 6. Muy devoto.
El caudillo del sur era devoto del Padre Jesús, imagen venerada en la parroquia de San Miguel Arcángel en Tlaltizapán. Solía encomendarse a él antes de cada batalla, y existen testimonios de gente de Morelos que aseguraba haber visto al Padre Jesús como aparición en las ancas del caballo de Zapata cuando se encontraba en peligro. 7. El rompimiento con Madero. Para entender el porqué de este rompimiento debemos brevemente analizar ambas propuestas revolucionarias y a sus protagonistas. Madero provenía de una familia burguesa excluida del poder político. Madero representaba y hablaba por los intereses de esa burguesía nacional, que había sido excluida del poder político, y su llamamiento a las armas tenía como objetivo principal cambiar precisamente eso. En el mejor de los casos, la de Madero y su clase sería una revolución política que avanzara en establecer un régimen democrático, y no mucho más. A Madero no le interesaba trastocar la base económica del porfirismo, ni tampoco la superestructura política. Varios de sus ministros lo habían sido también de la época de Porfirio Díaz. Lo que él pretendía era una transformación meramente de las caras y los nombres en el sistema político, donde se estableciera una mayor democracia, pero sin enfrentar al Estado existente. Pero la lucha había iniciado un proceso de movimiento de fuerzas sociales que no iban a estar conformes con ese cambio que mantenía el status quo. Zapata se había unido a Madero porque en el Plan de San Luis el artículo 3 se refería a la restitución de las tierras, y Zapata finalmente se rebela contra su gobierno por considerar que no estaba cumpliendo con el Plan de San Luis, al no dar respuesta al problema de la tierra. Por eso es que Zapata se sintió traicionado por Madero. Por este choque entre fuerzas históricamente incompatibles, Zapata se convenció de que Madero lo había traicionado y promulgó el Plan de Ayala el 25 de noviembre de 1911. El documento en el que desconocía a Madero como presidente y se llamaba a las armas para exigir la repartición de los latifundios. 8. El Plan de Ayala. El Plan de Ayala fue un programa político redactado por Emiliano Zapata y Otilio Montaño Sánchez en la villa de Ayala, estado de Morelos. Fue publicado el 15 de diciembre en el periódico Diario del Hogar, bajo el lema Libertad, Justicia y Ley. El Plan de Ayala desconocía a Francisco Madero como presidente de la República por incumplir las promesas que había realizado en 1910. Entre los puntos más importantes se encuentran la restitución de terrenos, montes y aguas a los campesinos y las comunidades indígenas que las habían perdido debido a las continuas usurpaciones de caciques, empresarios y terratenientes. La expropiación previa indemnización de la tercera parte de las propiedades agrarias de los grandes terratenientes para ser redistribuidas entre los campesinos sin tierras. La expropiación de los bienes de los caciques y hacendados que se opusieran al Plan de Ayala para destinarlos al pago de indemnizaciones de guerra y de pensiones a las viudas y huérfanos de quienes murieron luchando por la causa de la revolución. Número 9. Un revolucionario con clase. El general Soriano acostumbraba a fumar puro que acompañaba con un buen coñac. Le gustaba la cocina francesa y se permitía ciertos lujos. Era un pequeño propietario, dueño de su tierra y tenía algunos caballos de su propiedad. Era un gran jinete y excelente en las artes de la charrería. En una ocasión, cuando obtuvo una buena ganancia por una cosecha de sandías, el dinero ganado lo usó en una abotonadura de plata para su traje de charro. Número 10. Actualmente un rey del marketing. La fama de Zapata traspasó las fronteras y alcanzó el reconocimiento universal. En 1952, el director Elia Kazan filmó la película Viva Zapata, con Marlon Brando como Emiliano Zapata y Anthony Quinn como Eufemio Zapata. Sobre el caudillo suriano, Kazan señaló: Zapata fue un gran hombre y un gran revolucionario. Realizó cambios en México, pero la verdad de mi película es que la revolución cambió muy poco a México. El caudillo del sur, como también se le conoce, se convirtió en un ícono revolucionario y su imagen se ha reinterpretado desde diferentes perspectivas y discursos. Ha sido representado no solamente con el vínculo de la revolución, sino en un gran número de objetos de diferentes procedencias. Para que la revolución triunfe, será necesario que yo me muera primero. Zapata fue asesinado el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinamec, en una emboscada preparada por Jesús Guajardo, oficial del ejército carrancista bajo órdenes de Pablo González. El plan comenzó a fraguarse un mes atrás. Fue un asesinato de Estado, decidido y llevado a cabo desde el más alto nivel del gobierno mexicano, orquestado por el general González y del que el presidente Venustiano Carranza estuvo enterado. Emiliano Zapata llegó montando un magnífico caballo que le obsequió Guajardo, acompañado de Gil Muñoz, Ceferino Ortega, Jesús Capistrán y su escolta. Fue recibido por falsos oficiales de tropa, quienes tenían instrucciones de dar la señal para abrir fuego contra él, y así, al primer toque del clarín, abatieron al revolucionario y su comitiva.
Cuando Zapata cayó, su cuerpo fue inmediatamente llevado por soldados del 50 Regimiento. Mientras tanto, en el interior de la casa, el traidor Guajardo y el capitán Salgado tomaban cerveza, acompañados de los 3 jefes zapatistas que murieron en combate luego de descubrir lo que estaba pasando. El caudillo del sur, Emiliano Zapata, luchando siempre contra todo y contra todos por defender el ideal y el alma de la revolución. Yo soy Fernando Magaña. Nos vemos en la próxima.